Buenos días, casi tardes. Bueno, ahorita en unos momentos va a ser tardes, allá en Shreveport todavía será días. Reciban saludos de la iglesia Broadmoor. El pastor ejecutivo, el doctor Tom Harrison, manda sus saludos. Igualmente el ministro de misiones, hermano Blaine, que hubiera querido estar aquí. Sin embargo, en esta ocasión solamente le toca disfrutar las fotos que le estamos mandando de que también estamos pasando el tiempo con nuestros hermanos en Cuba. Reciban también saludos de More Español, que es el ministerio hispano que la iglesia Broadmoor tiene y que nuestro hermano Bárbaro al principio comentaba. Hemos tenido la oportunidad de tener una relación especial con mi hermano Bárbaro y de alguna forma conectarnos a través de él con su familia, pero también con la iglesia aquí en Cuba. Y déjenme decirles, hermano, tengo que reconocer que nosotros tenemos mucho que aprender de la iglesia de Cuba, la iglesia cristiana en Cuba. Y no hablo solamente como alguien que pastorea en Estados Unidos, sino aún la iglesia mexicana tiene mucho que aprender del corazón, de la pasión, de la convicción que hay en el corazón de la iglesia en Cuba. Lamentablemente la comodidad en la que muchas veces vivimos, tal como lo vemos en la historia del pueblo de Israel, lo vemos a través de la historia cristiana, nos hace pensar que Dios es una opción cuando no hay más opciones, cuando Él realmente debe ser la prioridad, debe ser el todo en todo. Ayer cantaba a nuestros hermanos un canto especial que siempre ha tocado mi corazón y que no había escuchado yo por muchísimos años, en el tiempo de la fraternidad, donde recordaba que hay un tesoro, y el tesoro es Dios. Y mientras Dios no sea lo más valioso que tenemos en nuestro corazón, cualquier otra cosa brillará y será más llamativa, será más atractiva, pero cuando Cristo brilla, nada es tan valioso, nada es tan brillante, y es algo que yo admiro, hermanos, en el Señor. Les felicito porque podemos ver en el corazón de la iglesia en Cuba un corazón y una entrega que hemos olvidado, y que es mi corazón que este grupo de 2 hermanos que venimos de este ministerio en Broadmoor y que representamos a 2 países, y allá en Broadmoor representamos en esta congregación 7, 8 naciones, que podamos llevar un poco de este corazón, de esta sinceridad, y que algún día cuando escuchen de la obra allá en Shreveport, digan, se parecen a nosotros los cubanos, se parecen a nosotros por ese gran corazón. Entonces, hermanos, reciban estos saludos, y bueno, vamos a entrar a la palabra del Señor. Abran sus Biblias en Gálatas, capítulo 5. Mi nombre es Daniel Hernández, por cierto, soy el pastor ahí en Broadmoor, en More Español. Hemos tenido la oportunidad de estar en el pastorado en la iglesia Broadmoor por 10 años ya. En este tiempo hemos conocido a muchos hermanos que ahora son parte del equipo también, y varios de ellos están con nosotros el día de hoy. Dios nos ha permitido estar en el ministerio por más de 25 años. Hemos ido de México a Florida, a Luisiana, y parece que Luisiana llegó a ser ya nuestro lugar donde vamos a sentarnos, y es una gran bendición estar ahí. Pero bueno, Gálatas capítulo 5, yo quiero estar compartiendo, hermanos, acerca de lo que significa correr bien la carrera cristiana, ¿verdad? Encontramos que una de las ilustraciones que la Biblia usa para hablar de lo que significa caminar en la vida cristiana es precisamente una carrera. Hay muchas ilustraciones que la Biblia usa, ¿verdad? Habla de una batalla, en ocasiones se ilustra como si fuera un caminar, ¿verdad? De varias ocasiones, por ejemplo en Efesios nos dice la Escritura que andemos como es digno, pero también la Biblia habla de la vida cristiana como un correr, como una carrera. Y déjenme decirles, ¿verdad? Y todos los que aquí somos creyentes y hemos entregado nuestra vida a Cristo, podemos decir que ser cristiano es lo mejor que nos haya pasado. Desde el inicio, desde que llegamos a escuchar los testimonios de diferentes familias, la enseñanza de la palabra, el tiempo de adoración, nos recuerda constantemente que lo mejor que nos pudo haber pasado es que Cristo haya llegado a nuestras vidas. Y tomando un poco las palabras de nuestro hermano Alejandro, que daba la clase en esta mañana, no es tanto el hecho de que tú conozcas a Dios, sino que Dios te conozca a ti. Es lo mejor que pudo haber pasado. Quizá muchos que estamos aquí recordamos el día en que el Señor vino a nuestras vidas, en el que el Señor nos rescató, no solamente a lo mejor de una forma de vida, de una situación familiar, alguna situación laboral, puede ser que alguna situación de enfermedad, pero especialmente en ese día en que Él nos sacó de las tinieblas a la luz, en ese día en que Él perdonó nuestros pecados y nos hizo sus hijos y nos transformó. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? A lo mejor hace unas semanas, tal vez meses, tal vez años, pero recordaremos que en aquel tiempo estábamos dispuestos a todo por el Señor, ¿no es cierto?
Éramos personas que decíamos: yo estoy dispuesto no solo a vivir para el Señor, sino aún morir por Cristo. Sin embargo, lamentablemente muchos, al ir caminando en esta vida cristiana, al ir corriendo en esta carrera, empezamos a darnos cuenta que es difícil, es duro. Y en esa dificultad de la vida cristiana puede que lleguemos a desanimarnos, o quizá que lleguemos a buscar una forma un poco más sencilla, más fácil de vivir a Dios, o por lo menos menos riesgosa. Ahora déjenme decirles que en esta carrera de la vida cristiana, cuando llegamos a desanimarnos, el desánimo no es por accidente. El creyente no se desanima por accidente. El creyente se llega a desanimar cuando por un descuido intencional producido por diferentes cosas viene a tu vida, descuidas cosas en tu caminar y cuando te das cuenta estás desanimado. Y aunque a veces usamos la idea de un creyente desanimado como algo que pasa, algo que sucede, en esta mañana quiero que pensemos que realmente no es un accidente, sino es un descuido intencional en nuestro correr en la vida cristiana. ¿Qué estaba pasando aquí con los hermanos de Galacia? Bueno, estos hermanos estaban apartando de Dios y estaban de alguna forma cambiando el mensaje del evangelio y lo que ellos habían creído por algo menor, por algo que parecía no tan riesgoso en cierta forma, pero a final de cuentas estaban haciendo a un lado la veracidad del evangelio por algo que era inferior, lamentablemente algo que era inútil. Y eso es lo que pasa muchas veces en nuestras vidas. Algunos podrían hablar y mencionar de cómo han pasado en el evangelio, lo que han vivido, lo que han hecho, lo que han hablado, y simplemente nos damos cuenta que al ir empezando a caminar mal, muchos inclusive no aceptan la exhortación de Dios a corregir el sendero. Estaré enfocándome en unos cuantos versículos de Gálatas 5 y estaremos yendo a algunos otros puntos del libro de Gálatas, pero déjenme empezar leyendo en el capítulo 5, el versículo 7 y versículo 8. La palabra de Dios dice: ustedes corrían bien. ¿Quién les impidió obedecer a la verdad? Esta persuasión no vino de aquel que los llama. Vamos a orar. Padre, mientras tomamos este tiempo para pensar en tu palabra y cada uno de mis hermanos, hermanas, jóvenes, niños que nos encontramos en este lugar, agradecemos por un lado esta libertad que nos das, pero también entendiendo, Señor, que necesitamos ser enseñados e instruidos. Tu palabra tiene este poder de transformar, de cambiar, de corregir, de instruir, de traer convicción. Y pedimos, Señor, que como discípulos de Cristo podamos escuchar tu voz y podamos obedecer. Y si alguien no te conoce, Señor, que al escuchar lo que significa correr en la vida cristiana, él se dé cuenta que no hay mayor bendición en esta vida que conocerte y que pueda entender su necesidad de Cristo. Guíanos, Señor, mientras estamos en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero prácticamente ver este pasaje en dos áreas, dos aspectos. El primero tiene que ver con esta frase que Pablo dice: ustedes corrían bien. Y quiero que pensemos en la primera parte acerca de lo que significa correr bien. ¿Qué significa correr bien la carrera de la vida cristiana? Y después estaremos pensando un poco acerca de este aspecto en donde ¿qué es lo que nos ha estorbado? ¿Qué es lo que ha venido a nuestras vidas que nos ha impedido correr bien? Porque el apóstol Pablo llegó a Galacia con el evangelio y pudo ver, como lo podemos ver en muchas de las narraciones en el libro de los Hechos, gente entregando su vida a Cristo, viendo grandes avivamientos, personas siendo transformadas de una manera evidente, poderosa. Sin embargo, cuando Pablo sale de las iglesias de Galacia, casi la imagen que yo tengo es Pablo saliendo por la puerta de enfrente y casi por la puerta de atrás venían entrando estos falsos maestros con un evangelio diferente, y Pablo escribe a los Gálatas. Se cree que Gálatas es la primera carta que el apóstol Pablo escribió, y la sorpresa de Pablo es esta, hermanos: estoy sorprendido de que tan pronto se hayan olvidado del evangelio. Si ustedes abrazaron el evangelio, ustedes sufrieron por el evangelio, vivieron situaciones por el evangelio, y simplemente me sorprende que tan pronto, tan rápido se hayan olvidado de ello. Por eso es que en esta frase, en este versículo dice: si corrían bien, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? O sea, estos no fueron creyentes que eran así medios tibios, como que no estaban tan convencidos, pero bueno, a final de cuentas se formaron iglesias. No, Pablo dice: corrían bien. Ustedes eran hermanos, iglesias fuertes
¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Entonces pensemos primero, hermanos, en qué significa correr bien la carrera cristiana. ¿Qué significa vivir la vida cristiana como Dios la vive? Y usando la ilustración de una carrera, tenemos que recordar o entender que en esta idea de una carrera de la vida cristiana, no estamos pensando en una carrera de 100 metros. Ahora, estoy seguro que ustedes están familiarizados con deportes de atletismo y sabrán que una carrera de 100 metros es una carrera para la que un atleta se prepara en muchos aspectos, ¿verdad? Se prepara en relación a alimentación, ejercicio, disciplina, pero es una carrera que en unos segundos termina. O sea, tú tienes a los corredores al inicio de la pista, se dispara el tiro de salida, todos corren y en unos segundos se acaba la carrera. Y a veces pensamos que la vida cristiana es así. Yo pensaba que era así. Y uno dice, pues ahora sí, el que gana ahí es el que más corre, no el que es más rápido, el que es más veloz. Sin embargo, la realidad es que la vida cristiana no es como una carrera de 100 metros. La vida cristiana es mejor ilustrada como una carrera de maratón, en donde realmente no depende de quién corre más rápido, sino depende de quién resiste más. Yo recuerdo cuando era chico, mi papá veía las olimpiadas y veía los maratones. Para mí era algo irracional ver a miles de personas en la salida y decir, ¿qué esperanza hay de que alguien gane? O sea, son miles de personas que empiezan la carrera. No lo veía tan interesante, hasta que yo entendí que realmente en el camino se van quedando muchos y que realmente el que persevera en esta carrera es el que llega hasta el final. Y así es la vida cristiana. La vida cristiana depende de un paso a la vez, y en donde este proceso habrá cosas a tu alrededor que quizá puedan distraerte, en donde habrá una lucha en tu mente que te dice, ¿por qué estás corriendo? No vale la pena, mira todo lo que estás pasando. Y al ir avanzando, si usamos esta ilustración, sientes calambres en tus piernas, quizá puedes ver que otros abandonaron la carrera, puedes ver que en cierto momento hay agua y tú dices, quiero tomar agua, pero no puedo hacerlo, tengo que enfocarme. Y eso así la vida cristiana. No es una carrera fácil, pero tenemos que entender que para poder correr bien la carrera, primero que nada, es necesario que quienes corren esta carrera, la corren voluntariamente. Nadie es forzado a correr esta carrera. El día de ayer en la reunión de la fraternidad de iglesias de aquí de La Habana compartíamos acerca de este reto que Josué hizo y que tenemos aquí enfrente en este mes de la familia, ¿verdad? Donde Josué dice, escojan a quién van a servir. Si ustedes quieren servir a otros dioses, ese es asunto suyo. Yo y mi casa serviremos al Señor. Nadie está en la carrera de la vida cristiana obligado. Aunque puede que alguno aquí diga, bueno, yo cuando empecé sí, mi esposa me obligó, ¿verdad? Yo sentí ese codazo que me dijo mi esposa, ahora pasa al frente, ¿no? Pero al final de cuentas estamos en esta carrera de manera voluntaria. Por la gracia de Dios, en el momento en que entregamos nuestra vida a Cristo, somos inscritos en la carrera. Puede que alguien diga, bueno, es que a mí nadie me avisó, pues quién sabe qué evangelio le compartió. Porque el mensaje del evangelio enseña que entras a una carrera y que lleva toda tu vida y tu anhelo es algún día estar en la meta y escuchar las palabras de tu Padre que te dice, buen siervo y fiel. Entonces, correr bien la carrera empieza entendiendo que corremos voluntariamente. Es una decisión personal. Sí, hablamos de la familia caminando en Cristo, hablamos del matrimonio caminando en Cristo, hablamos de padres e hijos caminando en Cristo, pero seguir a Cristo a final de cuentas es una decisión voluntaria, una decisión personal. Pero no se queda ahí. Para poder correr bien la carrera cristiana debemos correr de manera disciplinada. Si ustedes recorremos nuestras Biblias unas cuantas páginas, encontraremos en 1 Corintios que Pablo usa la misma ilustración de la carrera para ayudarnos a entender el aspecto de la disciplina en esta carrera. En 1 Corintios 9, 24 y 25 Pablo dice, ¿no saben que los que corren en el estadio todos en verdad corren, pero uno solo obtiene el premio? Corran de tal manera que lo obtengan. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Aunque ciertamente Pablo dice, ellos corren por una corona corruptible, pero nosotros por una corona incorruptible. Entonces, ¿qué hace un corredor? Cuando yo pienso en la disciplina de un corredor, yo digo, por algo no soy corredor, porque yo no tengo la disciplina de un atleta. Una cuestión de dieta, de ejercicio, pararse temprano, abstenerse de esto y de aquello. Y la verdad, soy mexicano, me gustan los tacos. No puedo evitar y decir, no, es que comer nada más esto. Tengo ese conflicto con mi esposa, ya puedes platicar con ella. No comas esto, no comas tanto. Y sí, yo sé, no tengo esa disciplina, pero si has de correr, debes tener disciplina. Es interesante que la palabra discípulo precisamente viene de ese término, disciplina.
Y como creyentes debemos ser disciplinados, ¿no es cierto? Debemos ser disciplinados para tener una vida de oración, disciplinados para tener una vida en la palabra del Señor, disciplinados para venir a la iglesia como una costumbre. Ahora no lo digo como una costumbre vacía. El escritor de Hebreos dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Y la idea cuál es? Bueno, ten la costumbre de no tengas la costumbre de no congregarte, ten la costumbre de congregarte. Entonces necesitamos disciplinarnos para ello. Debemos hacer ajustes en nuestras vidas. Hay que hacer cambios. No podemos seguir como éramos antes. El Señor nos toma de las tinieblas a la luz, nos saca de la condenación a la vida eterna. Hay cambios. Por lo tanto, esta carrera debe ser una carrera que manifieste disciplina. Y Pablo dice, si has de ganar el premio, es interesante esta frase, ¿no? Corre de tal manera que lo obtengas. Ahora, gracias a Dios, en la vida cristiana no es uno nada más el que se lleva el premio, pero dice que tu forma de correr sea de tal manera. ¿Cómo es tu correr? ¿Es un correr disciplinado? ¿Es un correr en donde se ve ese aspecto, en donde tú estás trabajando en esas áreas y constantemente vienes al Señor para que Él siga puliendo, que Él siga cambiando, que Él siga transformando? Nuestra carrera debe ser disciplinada. Pero no solamente corremos bien la carrera corriendo voluntariamente, corriendo disciplinadamente, debemos correr legalmente. Aquí quedándonos en Corintios 9, el apóstol Pablo dice, yo corro de esta manera, no como sin tener una meta. Estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Dice Pablo, de esta manera peleo, pero no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Pueden pensar, hace muchos años, y no recuerdo qué año fue, a lo mejor alguien tiene mejor memoria que yo, pero yo recuerdo haber visto las Olimpiadas, y precisamente en las Olimpiadas estaba la maratón, y fue interesante ver al corredor mexicano entrar al estadio en primer lugar. Y como mexicanos uno se emociona, es nuestro corredor y va en primer lugar, y vemos que él pasa a la meta y estamos emocionados, ganamos la de oro porque nuestro corredor mexicano ganó. Sin embargo, cuando están entrevistando a este corredor mexicano, en la escena se puede ver a un juez sacando una tarjeta y descalificando a nuestro corredor. Y estamos viendo, o sea, el corredor ni cuenta se dio que le habían descalificado, y él seguía en la entrevista, pero todo lo que estábamos viendo en la televisión decimos, bueno, ¿por qué se paró este juez ahí? ¿Qué pasó? Bueno, él fue descalificado. Como buen mexicano nos enojamos, seguramente porque somos mexicanos, ¿verdad? No, él había roto las reglas. En el camino, él había flotado. Ustedes saben que en la maratón siempre hay que tener un pie puesto en el piso. Y él en algún momento había flotado, lo que hablaba de que no iba caminando, él iba corriendo. Y fue descalificado. Y uno piensa, ¿de qué ha servido tu disciplina? ¿De qué ha servido todo lo que tú te has esforzado si al final eres descalificado? Y esa es la idea del apóstol Pablo aquí. O sea, no solamente corres voluntariamente, no solamente es necesario correr disciplinadamente, sino es necesario correr legalmente. El escritor de Hebreos nos dice en Hebreos capítulo 12 que nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, que dice, despojémonos de todo peso, del pecado que nos asedia, ¿y qué? Y corramos. No puedes correr si no respetas las reglas. O sea, no puedes correr a tu manera. Bueno, es que yo vivo la vida cristiana a mi manera. No lo puedes hacer. Debes cumplir las reglas. Y Pablo dice, no vaya a ser que aún yo, después de haber sido heraldo, venga a ser descalificado. Qué frustrante es pensar que tú te has preparado y al final de cuentas eres descalificado. Hermanos, debemos respetar las reglas que Dios ha puesto en nuestras vidas para esta carrera. De nada sirve el entrenamiento que puedas tener. A mí me impresionó con el hermano Bárbaro hace un rato, hice un recorrido por las diferentes clases, desde los jóvenes hasta los niños, y me impresionó ver tantos jóvenes, tantos niños, tantos adultos siendo entrenados. Hay una clase para nuevos creyentes, siendo entrenados. ¿De qué sirve el entrenamiento? ¿De qué sirve que estés bien preparado si no estás corriendo de acuerdo a las reglas? Para correr bien es necesario correr legalmente. Y esto se une a pensar que este correr debe ser correr obedientemente. No corremos en base a nuestra lógica, no corremos en base a nuestro criterio, no corremos basados en nuestros sentimientos. Hermanos, tenemos a un entrenador y le obedecemos. En ocasiones, especialmente en partidos que son de equipo, en donde hay estrategias de jugadas, vemos que el entrenador dice, haz esta jugada.
Y no importa lo que piense el capitán del equipo, no importa lo que piense el equipo completo, ellos tienen que hacer lo que el entrenador les dice. No tienen opción. El entrenador dice que hagamos esta jugada, pero ¿cómo cree? No va a salir. No importa, él es el entrenador, a él debes tu obediencia, y aun cuando no lo entiendas, tienes que hacerlo a su manera. Y muchas veces nos olvidamos de eso, ¿no es cierto? Y somos como el rey Saúl. Dios le dice a Saúl, ve y haz esto, y Saúl lo hace a su manera. Y luego, ¿de qué se jactaba Saúl? He obedecido a Dios, ¿no es cierto? He hecho lo que Dios me dijo. Y Samuel le dice, no, no lo has hecho. No, sí, lo hice, fui obediente. No, Saúl, no tienes ni idea de que realmente no has sido obediente. Por lo tanto, para correr esta carrera debemos aprender a escuchar a nuestro Dios. Y escúcheme, hermanos, debemos aprender a confiar en Él. Dios te dice, Daniel, para que puedas, bueno, no te dice Daniel porque no te llamas Daniel, pero Dios nos dice, para correr bien en esta etapa en tu vida, debes hacer esto. Puede que mi lógica me diga, no va a funcionar, no va a resultar. Su palabra dice, hazlo de esta manera, pero ¿qué voy a hacer? Ves tu matrimonio, Señor, ¿qué debo hacer en mi matrimonio? Y te dice Dios, bueno, como esposo, ama a tu esposa. La esposa, ¿cómo debo hacer? Bueno, Dios dice que respetes a tu esposo, pero Dios, tú no conoces a mi esposo. Y cuestionamos a Dios. Confía en Él. Confía en Él. Debemos correr voluntariamente, debemos correr disciplinadamente, debemos correr legalmente, debemos correr obedientemente, pero esta carrera también implica correr objetivamente. Aquí Pablo en Corintios, ¿qué nos dice? Él no corre como a la aventura, ¿no? Yo no sé si alguna vez han visto una película que se llama Forrest Gump, y en esta película pasan muchas situaciones del personaje, y un buen día dice que le dio ganas de correr. Se puso sus tenis y salió corriendo, y corrió de un extremo de Estados Unidos al otro y luego de vuelta, y la gente empezó a darse cuenta de eso. Por años él corrió y empieza poco a poco a tener seguidores de diferentes lugares, y es interesante que él va corriendo simplemente porque tiene ganas de correr, y empiezan reporteros a darse cuenta. Él ha recorrido el país tantas veces y entrevistan a algunos de sus seguidores y dicen, ¿y tú por qué lo sigues? ¿Cuál fue la respuesta de la persona? No sé por qué lo sigo, pero parece que él sabe lo que hace. Realmente no sabía, le estaba corriendo a la aventura, estaba golpeando el aire, no había un objetivo. Hermanos, el creyente no corre a ciegas. Muchas veces decimos, y la Biblia lo dice, por fe andamos, no por vista. Pero eso no quiere decir que la fe no sea objetiva. Tenemos un objeto, hay un propósito, sabemos a dónde vamos y eso nos mueve. Se dice que en las Olimpiadas de 1968, igual en una maratón, ya cuando el corredor había pasado, el ganador había pasado por la meta 2 horas antes, ya las luces casi del estadio se habían apagado, había pocas personas en las gradas, y se ve cómo entra una figura maltrecha al estadio, corriendo, cojeando, con sangre en las piernas. El corredor de Tanzania iba entrando. Y pues la gente se emociona, los pocos que estaban en el estadio aplauden. Y ese pobre corredor maltrecho, cojeando, llega al final. Él ya sabía que esta carrera había terminado hacía tiempo. Llega a la meta y los pocos reporteros que estaban ahí se acercan y le preguntan, ¿pero por qué seguiste corriendo? O sea, tú sabías que hacía horas el ganador ya había cruzado la meta. ¿Por qué simplemente no te rendiste? ¿Qué te llevó a seguir corriendo? La respuesta a este corredor fue esta: mi país no me envió a este lugar solo a correr. Mi país me envió a llegar al final. ¿Qué le hizo a esta persona llegar al final? Había un objetivo. ¿Mi objetivo cuál es? Llegar a la meta. El creyente tiene un objetivo. El creyente sabe que no corre a ciegas. El cristiano sabe lo que significa esta carrera, y el creyente desea llegar al final. Desea acabar la carrera, y hermanos, desea acabarla bien. Cuando el apóstol Pablo termina sus días y escribe 2 de Timoteo, él le dice a Timoteo: yo estoy listo, Timoteo, ya mi tiempo ha llegado, he corrido la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. ¿Qué anhelas? A veces vivimos con nuestro enfoque tan en este mundo, tan terrenal, y nos olvidamos que Colosenses 3 nos dice que pongamos la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.
Y se nos olvida que nuestra meta no es el mundo. Pensamos en las comodidades, pensamos en lo que nos rodea, queremos mejores situaciones, pero hermanos, no estamos en este mundo para quedarnos. Nuestra meta es eterna y nuestra carrera solamente la podremos correr bien cuando tenemos el objetivo claro. Hay una meta que hay que cruzar y quiero cruzarla bien. Entonces Pablo le pregunta a los Gálatas, ¿ustedes corrían bien? Ustedes eran de estos que corrían voluntariamente, disciplinadamente, legalmente, obedientemente, objetivamente. Y la pregunta que Pablo hace en Gálatas, ¿cuál es? ¿Qué pasó? ¿Quién les estorbó? Si ustedes corrían bien, ¿quién les impidió obedecer a la verdad? ¿Qué fue lo que sucedió? Y realmente Pablo aquí no está haciendo una pregunta en donde está buscando un culpable que justifique que estos hermanos hayan fallado. Realmente lo que está diciendo Pablo es que ellos entiendan, si la carrera iba bien, si ustedes iban bien, ¿por qué se descuidaron? La idea de ser estorbados puede venir a nuestra mente como algo que sucede sin que tú no tengas nada que ver. Y a veces actuamos de esa forma. En México se da muy común esta idea en donde uno dice, hermano, yo iba a venir a la iglesia. Y justo cuando yo iba a venir a la iglesia, ¿qué cree, hermano? El enemigo ponchó la llanta de mi carro y ya no pude venir a la iglesia. Y le echamos la culpa al enemigo de cualquier cosa, ¿no es cierto? Yo lo iba a hacer, hermano, pero el enemigo, no, aquí el asunto no es así. El asunto es que cuando nosotros nos dejamos ser estorbados, cuando nosotros permitimos que en nuestras vidas se den cosas o dejemos de hacer cosas, nos desanimamos como resultado de nuestras propias acciones. Y muchos piensan que pueden justificar su desánimo por algo que les sucedió, por algo externo, algo que no tiene que ver con ellos. Sin embargo, aquí la culpa no es de aquella situación que puede estorbarte, porque al final de cuentas nadie te obliga a detenerte. Piensa un poco en el libro de Esdras. Cuando Dios manda a Esdras y al pueblo a ir a Jerusalén, regresar del cautiverio y construir el templo, ellos empezaron a hacerlo. Pero dice la Biblia que los enemigos empezaron a amenazarlos, que si ellos seguían construyendo, ellos los iban a demandar, iban a ir al rey. Y ahí dice la Biblia que ellos dejaron de construir. Por años ellos dejaron de construir. Y luego la Biblia dice que llegó otro líder y el líder dijo, no, fue con Zorobabel, dejaron de construir. Luego viene Esdras y dice, oigan, esperen, pero hay leyes que nos dicen que podemos seguir construyendo, ¿por qué nos detenemos? Y yo pienso que muchas veces en nuestra vida cristiana es así, dejamos de hacer las cosas porque hay cosas que parecen que nos estorban, cuando realmente no estorban. Ahora quiero que ustedes vean, si ustedes me acompañan a Gálatas 1, que Pablo se refiere a este desanimarse, a este ser estorbados, como un alejarse. Gálatas 1:6, Pablo dice, me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Hermanos, cuando nosotros nos dejamos cautivar, nos dejamos desanimar, tenemos que entender que es un alejarnos y podemos pensar en muchas cosas. Alejarse de la religión tal vez, alejarnos de un credo, alejarnos de prácticas religiosas o aún de personas. Nos hemos alejado de la iglesia y definitivamente cuando el creyente se desanima, una de las primeras cosas en que se nota ¿cuál es? No viene a la iglesia. Sin embargo, aquí Pablo nos ayuda a entender que el peligro más grande no es que te alejes de un credo o que realmente lo hacen o que se alejen de un grupo, la iglesia, sino dice que ellos se han alejado del Señor. O sea, dice Pablo, ustedes han abandonado a aquel que los llamó. Cuando nos desanimamos, cuando nosotros permitimos ser estorbados en la carrera, nos estamos alejando de Dios mismo. Ahora yo sé que ninguna persona lo diría de manera consciente. No, hermano, yo nada más dejé de ir a la iglesia. Bueno, dice la Biblia que cuando otras cosas llenan tu corazón, y en este caso permites el desánimo, te alejas de Dios. Y Dios quien nos rescató. Ciertamente, en cierta forma, te alejas de este mensaje de redención y de gracia, pero te alejas principalmente del Señor. Más adelante el apóstol Pablo no solamente nos dice que ser estorbado significa alejarse, sino en el capítulo 3, versículo 1 nos habla de que es insensatez o necedad. 3:1 dice la escritura, oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado a ustedes ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Versículo 3 dice, tan insensatos son, habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar ahora en la carne, han padecido tantas cosas en vano, si es que en realidad fue en vano. Llama la atención que Pablo usa esta palabra, insensatos. Y esta palabra significa en cierta forma una persona que no piensa, que no razona, y no porque no tenga el conocimiento adecuado,
sino habla de un descuido, un ignorar de manera deliberada lo que ellos saben. En el caso directo de los Gálatas, el desánimo vino cuando ellos decidieron escuchar doctrinas falsas y darle lugar en sus vidas y pensar que era mejor seguir esas doctrinas falsas que el evangelio. Al hacerlo, dice la Escritura, que ellos fueron insensatos, que ellos fueron necios, porque al aceptar esas doctrinas falsas, ellos tuvieron que rechazar el evangelio. Y puede que alguien que el día de hoy se encuentra aquí desanimado en la vida cristiana diga, bueno, no, espérese, yo no me he alejado del evangelio. Yo sigo creyendo que el evangelio es el mensaje de salvación. Bueno, cuando tu vida no lo refleja, aun cuando no estés aceptando doctrinas erróneas, te estás alejando, estás siendo necio, estás siendo insensato. Dice Pablo que prácticamente no es tanto el hecho de que una persona sea atrapado, sino que realmente nos dejamos atrapar. Y no por ignorancia, no por no conocer, sino por necedad. Cuando la palabra de Dios enseña que el pueblo, ahí en Oseas 4:6, Dios dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y generalmente usamos ese pasaje para hablar, bueno, sí, por eso es importante saber, por eso es importante conocer. Pero quiero que entiendan que lo que está diciendo Dios en Oseas no es, mi pueblo pereció porque no sabía las cosas. Oseas 4:6, escuchen lo que dice el versículo completo. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, por cuanto ha rechazado el conocimiento. Yo también te rechazaré. O sea, no se trata de un ignorar el conocimiento, no se trata de un no sabíamos. En el caso del creyente, cuando el creyente permite el desánimo en su vida, es porque deliberadamente ignora a Dios, es porque deliberadamente decide hacer caso a ideologías o situaciones y hacer a un lado el evangelio y hacer a un lado al Señor. Por eso Pablo dice, ustedes han sido insensatos. Pablo no los ve como víctimas inocentes. Ay, hermanos, miren, pobrecitos, alguien vino y los engañó y ya se apartaron. Pablo desde el inicio dice, me sorprende, no puede ser, son insensatos. ¿Cómo puede ser que esto haya sucedido? La necedad en estos hermanos, ¿verdad? También ayuda a entender que todo lo que ellos, para el momento en que Pablo escribe, todo lo que ellos habían padecido, ¿qué lugar había tenido? Pablo dice en el versículo 4 de aquí de Gálatas 3, ¿han padecido tantas cosas en vano? Hermanos, en el tiempo que Dios me ha permitido estar en el ministerio, he podido ver a familias, a personas pasar diferentes situaciones por Cristo. Y he visto a muchas veces en estas situaciones a estos hermanos, hermanas, familias ser fortalecidos en su fe, situaciones de enfermedad, situaciones materiales, situaciones económicas, problemas. Y hemos visto cómo ellos han pasado por causa del evangelio estas situaciones y Dios les ha sacado y les hemos visto alegres y han pasado al frente a dar testimonio del evangelio, de lo que Dios hizo en sus vidas. Y de repente, ¿y dónde están? Ya no están, ya no quieren nada con el evangelio. La iglesia que el Señor nos pastoreó, permitió pastorear a mi esposa y a mí por 10 años, el hogar donde empezamos, la gente no quería nada con el evangelio. Después de que ahí empezó lo que era esta obra. ¿Qué había pasado? Todo lo que ellos habían padecido fue en vano. Creo que hay una emergencia allá atrás, Bárbaro. Ok, ya va un médico, gracias. Ya va a haber un médico. ¿Oramos? Vamos a orar, hermanos. Padre, confiamos en ti, creemos que tú eres el Dios soberano que tiene control de todo y oramos que en tu gracia muestres bondad a lo que está sucediendo. Tú conoces la situación, oramos por la sabiduría, si esta situación tiene que ver con algo médico y que aún en esta situación, en este momento, podamos ver que tú tienes todo en control. Interven, Señor, obra de la manera en que tú quieres hacerlo y te agradecemos porque podemos esperar en ti y podemos confiar en ti. En el nombre de Cristo. Amén. Algo más que encontramos en este pasaje, ahí en Gálatas capítulos 3:1, cuando hablamos de esta carrera y hablamos de personas que se apartan de esta carrera, es que dice Pablo, ¿quién les ha fascinado? ¿Quién los fascinó? ¿Qué significa la palabra fascinar? Bueno, fascinar significa atraer o seducir irresistiblemente a una persona, a una cosa o a alguien. Ahora, nosotros usamos esa palabra fascinar
cuando hablamos de algo o de alguien que ejerce una atracción especial a nosotros. Hermanos, yo lo he usado. Recuerdo cuando yo conocí a mi esposa, me fascinó. La vi y dije, esta muchacha bonita, de ojos bonitos, me fascinó. ¿Ahora hubo algo mágico ahí en esa situación? No, pero usamos ese tipo de palabras, y la palabra de cierta forma se puede referir a alguien que ha producido algún tipo de hechizo. Sin embargo, no siempre la palabra fascinar se usa en ese contexto como que alguien me embrujó, alguien me hechizó, pero se usa la idea de alguien que es atrapado por el gusto. Y estos hermanos de cierta forma fueron encantados, fueron fascinados por palabras humanas. O sea, el mensaje que había llegado a los Gálatas después que el evangelio había llegado les había parecido más atractivo, y ellos fueron atrapados, fueron seducidos, fueron fascinados. Y es triste ver cómo muchas veces nosotros somos fascinados por lo que el mundo nos da. Hablaba al principio de este canto donde la Biblia, donde nos dice el canto, ¿verdad? Hay un tesoro al final, hay algo que vale más que cualquier otra cosa. Pero mientras las cosas del mundo brillen más que Cristo, siempre serán más atractivas. Sin embargo, todo lo que el mundo puede ofrecerte es pasajero. Todo lo que el mundo puede ofrecerte, por mucho que brille, es solamente un engaño, es un espejismo. Porque nada es más grande que Cristo y el mensaje del evangelio. Entonces, cuando usted y yo nos permitimos ser estorbados en la carrera, muchas veces es porque hemos sido fascinados por algo que el mundo nos ha traído. Hemos sido hechizados. Puede ser un mensaje, con mucha gente que ha rechazado el evangelio por escuchar doctrinas cerradas o escuchar predicadores carismáticos en el sentido del carácter, y que se vuelven sus seguidores aun cuando su enseñanza no es correcta. Pero muchas veces se da cuando nosotros permitimos o vemos lo que el mundo da, el pecado, lo que el pecado ofrece como más valioso. Y Pablo dice, ¿cómo es que fueron fascinados? Pero por último, somos estorbados en la carrera cristiana cuando nosotros al cerrar nuestro corazón al Señor, al no estar tomados del Señor, regresamos a lo que antes, en lo que antes estábamos. Capítulo 4, versículos 8 y 9. Pablo dice, en aquel tiempo cuando ustedes no conocían a Dios, eran siervos de los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que son conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo? Hermanos, si nos desanimamos en la vida cristiana, ¿a dónde iremos? ¿Qué cosa hay mejor que el mensaje del evangelio? ¿Qué cosa es mejor que Cristo? Y recuerden, el Señor nos tomó de ahí. No importa el contexto religioso del que Dios te tomó, no importa el contexto social, el contexto cultural, la ideología que tenías, el Señor te tomó de ahí y te mostró a Cristo. ¿A dónde vas a ir si dejas a Cristo? ¿Qué mensaje vale más que Cristo? ¿Quién tiene más valor que Cristo? Y Pablo dice, hermanos, ustedes recuerden cómo vivían. Ustedes eran idólatras por naturaleza. Se apartan de Cristo, si se enfrían, si dejan de correr bien, ¿a dónde van a ir? ¿Dónde van a estar? ¿A quién van a seguir? Dios nos rescató de ese pasado religioso, de ese pasado pecaminoso e infructífero. Mi pregunta es, ¿por qué queremos a veces regresar? O una pregunta un poco más directa sería, ¿en serio quieres regresar? ¿En serio quieres dejar a Cristo? ¿Te quieres desanimar y regresar a ello? En el contexto de los Gálatas, específicamente, como Pablo lo dice en estos versículos, ellos dicen que servían a aquellos que por naturaleza no eran dioses. ¿Saben qué? Detrás de la religión, cualquier religión, está un intento por encontrar paz espiritual, sentirnos bien con nosotros mismos, tener un sentir correcto, pero todo eso es falso. Y aun cuando quizá religiosidad u otras cosas que abrazamos nos da un cierto sentido falso de seguridad y que todo está bien, no lo es. Por lo tanto, la pregunta que Pablo hace en Gálatas capítulo 5, versículo 7, yo creo que es una pregunta válida para nosotros. Si alguno aquí corría bien y ya no está corriendo, la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No hay mejor llamado
en esta vida que el llamado de Dios a correr en esta carrera. Si hay alguien aquí que nunca ha corrido esta carrera, yo te animo a que dejes de correr la carrera en la que vas. Yo no sé a dónde piensas que te lleva, pero la Escritura enseña que hay camino que al hombre parece derecho, pero su final es camino de muerte. Si tú no estás siguiendo la carrera de la vida cristiana, amigo, amiga, déjame decirte, el final es muy trágico. Y cuando te des cuenta que todo lo que tú viviste no vale, será muy tarde. Yo te animo a que dejes de correr en vano, deja de correr hacia esa dirección y corre a Cristo, ven al Señor. Sin embargo, si tú has corrido esta carrera, tú eres un creyente, mi pregunta es: ¿en qué punto te encuentras? ¿Sigues corriendo? ¿Estás corriendo bien la carrera cristiana? ¿Estás perseverando en la vida cristiana? ¿O puede ser que alguien el día de hoy alguna vez corrió, o está siendo tentado, o se ha apartado, o está tentando a apartarse? Ten en cuenta que no existe ninguna justificante para excusar tu desánimo. Ciertamente la vida es difícil, es dura, pero no hay razón para decir: oh sí, esta situación justifica tu desánimo. No. Si tú alguna vez corrías bien, mi pregunta es: ¿quién te estorbó? ¿Qué te estorbó? ¿Qué fue lo que te fascinó? ¿En qué momento te dejaste desanimar? ¿En qué momento te apartaste? Tal vez el trabajo, tal vez cosas que el mundo te ofreció, cansancio, quizá las responsabilidades. Hay gente que dice: hermano, mi trabajo, mis estudios. Simplemente nos metemos en eso y nos desanimamos. ¿Qué es? ¿En qué momento y por qué causa te has desanimado? Déjenme terminar con este pensamiento: no vale la pena abandonar esta carrera. No vale la pena abandonarla. Si tú la has corrido o la estás corriendo, no vale la pena abandonarla. Y aún quiero animarles, hermanos, aquellos que conocemos al Señor y vamos por esta carrera. Si conoces a alguien que ha abandonado la carrera, les animo que en esta semana busquen tiempo para llamarlo y decirle: hermano, hermana, has abandonado la carrera, levántate, siga adelante. El escritor de Hebreos nos decía: levantemos las manos caídas y las rodillas paralizadas y corramos. Busca a esa persona que tal vez se ha desanimado y ha abandonado la carrera y recuérdale qué significa correr bien. Pero al final de cuentas, todos creo que podemos tomar las palabras de Lamentaciones 3:40, donde dice: examinemos nuestros caminos y escudriñémoslos y volvamos al Señor. Alcemos nuestro corazón hacia Dios en los cielos. Escudriñemos nuestros caminos. Escudriña tu correr, escudriña tu caminar, escudriña tu vida. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por recordarnos lo que esta carrera significa y recordarnos, Padre, que no hay mejor cosa que pudo haber sucedido en nuestras vidas que haberte conocido. Padre, hay diferentes contextos aquí, diferente tiempo en nuestra carrera, diferentes aspectos de la carrera, pero todos creo que en una u otra forma hemos enfrentado desánimo, o por lo menos hemos sido tentados a desanimarnos. Por otro lado, Señor, también nos damos cuenta que no siempre nuestra carrera ha sido buena, ha sido la correcta. Algunos han corrido esta carrera a medias, algunos no han hecho ajustes. Hay tantas cosas que debemos cambiar en nuestra vida, Señor, y por eso tu palabra dice que escudriñemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Pero puede que haya en este lugar personas que nunca han corrido la carrera, que van tras una carrera, van tras una meta. Hazles entender que no existe mejor meta ni mejor carrera que la de la vida cristiana. Y quizá en este día tú estás trayéndoles a ellos a abandonar esa carrera, abandonar esas metas, esos anhelos, para correr tras Cristo. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de corregir nuestro camino, y gracias por darnos la vida eterna en el nombre de tu Hijo, y en su nombre oramos. Amén.